¿cierto? Se acerca, dice las palabras, allí clama diciendo o allí profetiza lo que iba a suceder, el altar se quebraría, ¿cierto? Aquello que estaba queriendo establecer Jeroboam para siglos y siglos justamente quedaría cortado, y entonces él se enoja, se enfada con el profeta Jeroboam, y aparece allí verso 4, si usted me acompaña, en 1 Reyes capítulo 13, verso 4, dice: cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. ¡Wow! Tremendo. Así que la mano de ahora de Jeroboam queda seca. Y entonces, ¿qué sigue? ¿Qué seguimos con la historia? Es como que él clama una ayuda en cierta medida, ¿no? Por lo que le estaba pasando. Y por ahí yo no conocía, por ejemplo, o sea, por lo menos no conocía esta historia. Entonces cuando iba leyendo, digo, bueno, buenísimo. Ahora es el milagro, recapacita, se arrepiente y bien. Y me encuentro con que, bueno... no fue tan así. No fue tan así. O sea, la mano... Yo digo, viéndolo de afuera, por ahí alguna vez Severo, como lo mencioné, decir, ¿por qué no lo hizo estar más tiempo con la mano seca? Para que vea tantas veces la mano, entonces de repente por ahí uno podría decir así, ¿no? Pero si yo estaría pasando lo que le pasó a Jeroboam, yo pediría que Dios me restableciera la mano ahora. ¿No? ¿Me entiendes? Si viéndolo de afuera uno diría, ¿por qué no estuvo más tiempo con la mano seca a ver si reflexionaba? Yo creo que se asustó un poco. Sí, pero estando de adentro uno diría, sí, Dios, ya ahora, ¿no? Porque uno quiere las cosas ahora. El hecho es, bueno, el profeta ora y entonces su mano es restablecida, su mano queda bien. Y bueno, ¿sirvió para algo? Sí, por ahí haciendo una analogía con lo que nos pasa a veces hoy, que alguna persona mayor o algún amigo, por ejemplo, se acerca y nos dice, mira, creo que estás haciendo esto mal. ¿Y qué es lo que solemos hacer? Como o nuestra mente, pero si vos estás haciendo también las cosas mal, o pensamos, en vez de decir, o sea, hacemos ese estiramiento de mano ahí, en vez de decirnos, quizás Dios me está hablando a través de esta persona, quizás Dios me está hablando a través de esta persona y lo que estoy haciendo está mal. Un poco lo que es la humildad para reconocer que Dios puede estar hablándote a través de otro y dándote una oportunidad más. Yo creo que la raíz, un poquito de lo que vos mencionás, Anita, en cuanto podría ser que Jeroboam, como se sentía superior al profeta, dijo, ¿quién eres tú como para venir a decirme eso a mí? ¿No? Y quizás yo digo, cuántas veces nosotros estando en pecado, el pecado como nos pone un desafío abierto, ¿cierto? Nos creemos superior al que o quién sos vos, o qué te crees vos, ¿cierto? No sé. Viendo desde el punto de vista psicológico. No, que yo pensaba que por ahí tenemos también nosotros partes por ahí un poco de Jeroboam, ¿no? Claro. Quizás no tenemos la mano dura. El hombre interior. Pero tenemos cierta parte del corazón duro. Seco. Es duro lo que está diciendo. Seca, dura, o sea, sin vida. Sin vida. Y por ahí no es tan visible como la mano, ¿no? Y cuesta por ahí reconocer. Claro, pero es necesario. Dios quiere que reconozcamos eso, y sin la ayuda de Él no es posible. Está buena entonces, creo que tenemos que pedir a Dios entonces que Dios nos vuelva a dar vida a esa mano seca o a eso, algo seco que tenemos en nuestra vida, pero de una manera que nos lleve a reflexionar el por qué llegamos a eso, ¿no? La oración intercesora que realiza el profeta también nos dice mucho. Él pide por el rey, y muchas veces nosotros también es bueno que oremos por las personas que vemos que están en lo errado. La oración intercesora famosa que siempre decimos, le dice, ora por mí, le dice, para que mi mano sea restaurada, y él, el varón de Dios, le dice, bueno, no le dice nada, pero acá dice, oró, y la mano fue restaurada. Yo lo que voy es cuántas veces nosotros pensamos que la renovación o el reavivamiento o la reconciliación con Dios sería mucho más fácil si nosotros podríamos estar viendo una señal o un milagro, ¿no? Como que siempre está eso, ¿no? Y muchas personas viven esta vida ambigua, como mencionaste, pero al final esperando que algo milagroso ocurra, entonces ahí consagran su vida. Y aquí vemos con Jeroboam, ¿no? Es decir, Dios hizo el milagro, pero el milagro no tuvo nada que ver en una renovación, un reavivamiento en su vida espiritual. En la misma respuesta que da el profeta se nota eso que estabas diciendo hace un rato. No es que le dice, bueno, tenías razón, es verdad que hay que dejar este altar y todas las cosas, sino que le dice,
quédate a comer conmigo, le empieza a dar regalos, ya que oraste por mí, le empieza a dar regalos y a querer tenerlo ahí, como bueno, hagámonos amigos del profeta, a ver si él también se engancha con nosotros en la adoración, a ver si le gustan los becerros. El autor menciona allí, en lugar de abandonar la adoración, en el segundo párrafo, dice, en lugar de abandonar desde el día martes, ¿no? En lugar de abandonar la adoración falsa y comenzar una reforma, Jeroboam solamente cambió de táctica, ¿no? Así que utilizó así la astucia, ¿cierto?, en lugar de justamente la consagración de la humillación. Y yo voy un poquito, el autor presenta adelante cómo los fariseos en la época de Jesús continuamente le pedían señal, señal, señal para que creer en Jesús. Y yo digo, ¿cuántas personas en la iglesia, sabiendo que para antes de la segunda venida se tienen que producir un montón de señales, viven buscando señales? Y algunas veces yo me pregunto, ¿por qué tanta necesidad de buscar señales, ¿cierto? Y voy viendo si esto, si se produjo acá o allá, como que eso haría un despertar en la iglesia, ¿cierto? O haría un despertar en la vida de ellos. Y la Biblia nos presenta varias veces, ¿cierto?, que las señales no son para producir un reavivamiento. Las señales no sirven para producir un reavivamiento. Y aquí vemos otra vez más, los milagros de Dios no son para producir un reavivamiento. O sea, el hecho es justo. Tienen por ahí una función. Tienen una función. Que es por ahí al principio del cristianismo, de la religión. Pero por ahí ya si nos tomamos o si como centramos toda nuestra atención alrededor de eso, o nuestro crecimiento espiritual alrededor de las señales, no son la base. Es re importante eso que decís, me hace recordar lo que habían, seguro en algún momento siempre escuchábamos o leímos en el Camino a Cristo, que dice, bueno, no nos dejemos llevar por los sentimientos, por las cosas, o sea, si nosotros buscamos razones para creer, vamos a encontrar razones para creer en Dios. No estemos dependiendo siempre de los milagros o de que algo... Y a veces como jóvenes nos repasa siempre, nos pasa mucho, nos pasa muy a menudo, que uno dice, sí, o sea, yo sé que tengo que ir a la iglesia, pero no lo siento, no lo siento, no siento ganas, no siento, y siempre estamos esperando como sentir algo. Pero yo creo que sería un poco diferente si nosotros actuáramos un poco más por fe. Digo, bueno, si Dios me dice que vaya a la iglesia o que me reúna con mis hermanos, por algo ha de ser, voy a hacer el paso de fe, ir allá y ver qué cambios Dios va a hacer en mi vida, con el paso de fe ir, y Dios ahí realiza los milagros y uno se da cuenta lo distinto que es estar en la casa de Dios a estar en otro lugar después. Pero si uno realmente cree en eso, no está buscando los milagros para que sucedan. Las emociones, las señales, ¿cierto? Los milagros no son base de nuestra fe, de nuestra relación con Dios. Es el creer, es el fe, es la fe, ¿cierto? En la palabra de Dios. Por eso allí entonces cuando nosotros tenemos fe en su palabra, allí se produce el milagro en nuestras vidas. Bueno, pero queda mucho por hablar en este día, la verdad hay tanto para decir, pero el hecho es que en este cambio de táctica, ¿cierto? Entonces Jeroboam, el rey, invita a comer acá al profeta y el profeta no acepta. En este sentido el profeta ahí es intachable su conducta, ¿no? Claro, dice no gracias. Porque o sea, Dios, todo bien con lo que dice, pero no gracias. Dios le había dado una indicación, que fuera, dijera lo que tenía que decir y no se detuviera, no aceptara nada, se volviera enseguida a Judá sin perder tiempo. Y él entiende eso, por eso le dice a Jeroboam, no acepto. Yo puse una cosita, ¿no? Acá dice, el aceptar significaba que el milagro también era de él, o él era parte también de que ese milagro se haya producido y no Dios. Y entonces, y puse otra, ¿no? Dice, Jeroboam, para poder neutralizar, mira lo que hizo, y esto me llama la atención. Dice, Jeroboam quiso hacer las paces con el profeta, pero no con Dios. ¿Me entiendes? Es decir, él, como dijiste vos, quiso granjearse al profeta, quiso estar bien con el profeta, pero no con Dios. No se preocupó allí en humillarse, rasgarse su vestidura, quedar bien con Dios. No, él quiso allí, cierto, lo que se veía. Y qué peligroso, qué triste, ¿no? Porque en lugar allí de buscar, de colocar su vida en armonía íntima con Dios, trató de poner su vida en relación con los hombres. Así que una tremenda enseñanza venimos sacando de esta lección. Seguimos un poquitito más, nos tomamos un tiempito y allí continuamos.